día vamos a hablar sobre embriología de cabeza y esta clase va a explicar muchas cosas sobre la anatomía y la histología de cabeza. ¿Ya? Así que por eso es importante como siempre, les pido que se desconecten de sus redes sociales, no quiero nadie chateando ni extrañándose, por favor, ¿vale? Aprovechen este tiempo. Antes de comenzar, ahí está el QR, si no me equivoco, de la clase o del libro, no recuerdo bien. Pero lectura obligatoria de esos tres capítulos del Lachman, 5, 6 y 10. ¿Ya? ¿En la clase? Vale. ¿Ya? Lectura obligatoria de los tres capítulos del Lachman, que es prácticamente la parte escrita teórica de lo que vamos a ver hoy día. ¿Vale? Esto se va a preguntar en los controles semanales durante todo el semestre incluso, ¿vale? Así de importante es el contenido embriológico. Ya. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Vamos a rememorar el desarrollo del embrión en las primeras 5 semanas. Esto lo vieron en el primer semestre con el profesor Jaramillo. Vamos luego a ver el origen embriológico de los huesos del cráneo, la formación del arco faríngeo y por qué es importante esta formación en los huesos que vimos en la clase de lunes y van a ver la clase mañana con el profesor Ortuz, ¿vale? ¿Dónde comienza todo? Ahí, ¿cierto? Esto ya lo vimos en el primer semestre, desde la fecundación, ¿vale? Luego de la fecundación pasa a los 2-3 días la división celular, el mitosis, el meiosis y la formación de la mórula, que es este grupo de células. Y luego entre los 5 y 8 días se genera la implantación, ¿ya?, de esta mórula, ya formando un grupo celular que se divide en un blastocito, ¿cierto? Y luego ya tenemos 2 capas celulares que van a estar implantándose en el epitelio del útero. ¿Okay? Importante esta la embriología, estimado, porque de estas 2 capas embrionarias, ¿ya?, que es el epiblasto y el hipoblasto, ¿ya?, van a formarse luego las 3 capas laminares que van a formar luego los distintos tejidos del cuerpo. Por eso es importante recordar este proceso. Este proceso, el primer proceso, que es la gastrulación, que es el momento donde este grupo celular se implanta en el epitelio uterino, ¿no?, y estas células de la mórula pasan a 2 capas. Una capa que se llama epiblasto, se encuentra obviamente la porción más apical, digamos, del grupo celular, y el hipoblasto, que se encuentra más próximo a la superficie del epitelio uterino. Luego del epiblasto y el hipoblasto se produce el proceso de gastrulación. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo de células que se ubican entre la porción más apical del epiblasto que se invagina hacia el hipoblasto, y es allí donde se forman estas 3 capas embriológicas, siendo la más externa el ectodermo, la intermedia el mesodermo y la más interna el endodermo. ¿Ok? Ese es el proceso de gastrulación. Ahora, ¿qué importancia luego viene de estas 3 capas, ¿ya?, 3 capas embrionarias? Es que de la porción más periférica o del ectodermo se produce un proceso que se llama neurulación, en el cual en la línea mediana de este grupo celular se va, miren por favor, se va primero a pronunciar hacia la superficie, y luego en la línea mediana de esta protuberancia se va a invaginar las células que están en su punto medio. Ese proceso se llama neurulación. Pongan atención acá, vamos a ver después en un video. Miren, tenemos el ectodermo, esta es la capa ectodérmica, la más superficial. En la línea mediana, a lo largo de esta masa, se produce un pronunciamiento de la línea mediana, ¿cierto? Y luego una invaginación de las células que se encuentran en la porción más central de este surco, ¿ya? Eso genera lo que es
Todo este proceso se llama neurulación. Para luego, miren, finalmente, la placa ectodérmica se fusiona, las células que se ubican en esa invaginación se unen formando el tubo neural, y las células que estaban en la cresta de este pronunciamiento son las células que se llaman de las crestas neurales. Miren lo que pasa, viajan hacia el lateral entre medio del mesodermo. Por lo tanto, repasemos, tenemos la capa más externa, que es el ectodermo, la capa más intermedia, que es el mesodermo, y la capa más interna de este que es el endodermo. Del ectodermo, recordad que del ectodermo se produce el proceso de neurulación, donde las células más mediales de la línea media, ¿cierto?, se pronuncian, luego se invagina, y esta invaginación forma el tubo neural. Y las células que estaban en la cresta neural, miren lo que pasa, ¿ya?, se colocan y se mezclan con las células del mesodermo. ¿Ya? Mesodermo. Ahora, el mesodermo, a su vez, vamos a encontrar, una vez que se forma el tubo neural, está acá, vamos a encontrar tres mesodermos: un mesodermo paraaxial, o sea, lateral a la línea mediana, un mesodermo intermedio y finalmente un mesodermo lateral. Estos mesodermos, estas células que están en las distintas capas del mesodermo paraaxial, intermedio y lateral, junto y más las células de las crestas neurales, van a formar los tejidos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bien. Oye, como en Venezuela, hay un ataque cibernético. Están atacando. ¿Ya? Y aquí está. Este es un texto resumen. Todo esto está en detalle en el Lehmann. ¿Qué tejidos se forman de las tres capas laminares? Esto es muy general. Del ectodermo tenemos dos ectodermos. Un ectodermo neural, que es el tubo neuronal, perdón, el tubo neural, de la célula del tubo neural, y ahí se va a formar todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, pregunta peor, ¿qué células, qué tejidos se forman del ectodermo neural? Todo el sistema nervioso central. Todo el sistema nervioso central. Esa es la importancia que tiene el ectodermo. Y tenemos otro ectodermo, que es el superficial, que es de la capa externa que queda, ¿cierto?, de este tubo neural. Todo lo que es superficial, chicos, la piel. La piel y los fanerios. ¿Qué son los fanerios? Los anexos de la piel. Por ejemplo, el vello, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. Esos son fanerios, las únicas. Las glándulas mamarias, glándulas subcutáneas, incluso, miren, esmalte de los dientes. ¿Recuerdan que cuando hablamos que el diente se origina de dos de las tres capas embrionarias? Bueno, el esmalte se origina del ectodermo. Eso lo van a ver muy bien por la clase del profesor Cristian Rosa. Del mesodermo, recordad que hay un mesodermo paraaxial, intermedio y lateral. Vamos a encontrar estos tejidos. Miren, el paraaxial, músculos. ¿Ya? Músculos esqueléticos, cartílagos. La segunda capa de la piel, la dermis, el intermedio de los riñones. Y del mesodermo lateral vamos a encontrar sistemas sanguíneos, sistema cardiovascular, endotelio vascular, etc. ¿Ya? Y del endodermo, que es la capa más interna, ¿ya?, van a ser básicamente todo lo que es tubo digestivo, ¿ya? Aparato digestivo. ¿Ya? El endodermo, aparato digestivo, sistema respiratorio, todo lo que tenga tubo, pocas palabras, al interior del cuerpo. ¿Ya? Eso a grosso modo. A grosso modo. Un poco lógica. Todo lo que es periférico, lo que es superficial, mira el ectodermo, todo lo que es intermedio, el mesodermo, y todo lo que es tubo dentro del sistema de nuestro cuerpo es endodermo. ¿Ah? Obviamente hay unas variaciones por las migraciones celulares. Pero volvamos a la cabeza. ¿Ya? Otro esquema de resumen, miren por favor qué lindo. ¿Ya? Todo lo que es ectodermo tiene piel y fanerios, sistema nervioso. Mesodermo viene todo lo que es músculo, ¿cierto? Y endodermo, todo lo que esto está aquí
aquí en este link, lo pueden ver después en el computador. Aquí hay me gustan bien los videos, ya estos están en YouTube, y ustedes lo pueden ver tranquilamente después en la clase. ¿Ya? Este es un video resumen lo que ocurre, por ejemplo, cuando ya esta mórula se libera del saco y se va a implantar en el epitelio del útero. ¿Ya? En la implantación viene lo que ocurre en medio. ¿Ya? Del epiblasto, ¿cierto? El hipoblasto y el epiblasto. Entre el epiblasto y el hipoblasto se produce una migración en la línea mediana, ¿ya? Del epiblasto, y esta migración va hacia ambas capas formando el mesodermo. Por lo tanto, luego de la migración de la línea mediana del epiblasto se forman estas tres láminas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Recordar, y luego del ectodermo, siguiendo los días, se va a producir la neurulación. En la línea mediana se va a generar una placa neural, y de la placa neural en la línea mediana se va a imaginar estas células formando las crestas neurales. Lo que está en la línea mediana va a formar el tubo neural, y lo que está en la cresta de este tubo va a formar las células crestas neurales, que a su vez van a ingresar al mesodermo y van a mezclarse con las células del mesodermo. Y así se forma, miren cómo migran las células de crestas neurales para luego mezclarse con las células del mesodermo, y a nivel de cabeza van a formar luego los arcos faríneos. Eso lo viene después. Recordar que al medio va a formar el tubo neural, ¿se acuerdan? Y el tubo neural ahí se va a desarrollar prácticamente el sistema nervioso central, ¿vale? El remedo del tubo neural, el remedo adulto del tubo neural a nivel craneal son los ventrículos. La dilatación del tubo neural a nivel craneal en el adulto son los ventrículos, ¿ok? Y a nivel caudal, el remedo embrionario del tubo neural es el canal medular. ¿Ya? ¿Recuerdan que la médula espinal en el centro tiene un canal medular muy chiquitito? O sea, más chiquitito que el fino. ¿Ok? Entonces el remedio embrionario, repito, de este tubo neural a nivel craneal son la dilatación del tubo neural forman los ventrículos. El craneal, caudal, perdón, el surco del tubo neural. ¿Vale? Bien. Las otras células del tubo neural van a formar el sistema nervioso central. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo se originan los huesos del cráneo? Bueno, los huesos del cráneo se van a originar del mesodermo. ¿Ok? Del mesodermo. Pero recordad que el mesodermo vamos a tener 4 tipos de células. Tenemos células que vienen del mesodermo paraxial, intermedio y lateral, más células que vienen de las crestas neurales. ¿Se acuerdan que las células crestas neurales se imaginan? Se forma el tubo neural, y estas células que estaban en las crestas neurales migran y se entremezclan con las células del mesodermo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué ocurre en el cráneo? Y aquí está este esquema de Lehmann muy clarito, muy clarito. Las células que están en azul, perdón, los huesos que están en azul son huesos del cráneo que su origen embriológico provienen de las crestas neurales. Así es sencillo. ¿Ya? Las células, perdón, los huesos que están en azul son huesos que embriológicamente provienen de las células de las crestas neurales. ¿Ok? En este caso vamos a ver que es el hueso frontal, hueso nasal, lagrimal, cigomático, maxilar, mandíbula. Y miren por favor, ¿se acuerdan del temporal que tiene 3 porciones? Una porción concha-escama, auditiva, timpánica y petrosa. Bueno, la concha-escama proviene de las células crestas neurales, a diferencia de la porción petrosa que proviene del mesodermo paraxial. Y a su vez, ¿qué huesos del cráneo se forman a través de las células del mesodermo paraxial? El hueso parietal, la porción petrosa, ya del temporal,
el occipital, ¿ya? Etc. Ahora, hay algo interesante aquí, chicos. Si se dan cuenta, es como si el cráneo lo dividiéramos en dos. Lo que está delante de la médula espinal o de las vértebras y lo que está detrás de las vértebras. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí o no? Es como que si en la médula espinal, en este caso en las vértebras, dividieran el cráneo, todo lo que está anterior de las vértebras es parte de las crestas neurales y todo lo que está posterior viene del mesodermo paraxial. Y es exactamente porque, no, está más adelante, porque las células crestas neurales migran, ¿ya?, hacia anterior del tubo neural. El tubo neural llega justamente hasta este punto, hasta la base del cráneo. Vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero si yo le pregunto a la prueba, ¿de dónde, qué células forman el hueso frontal? ¿Qué células forman el hueso cigomático o malar? Cresta neural. ¿Qué huesos forman el maxilar? ¿Qué huesos forman el parietal? Mesodermo paraxial. ¿Qué huesos forman el temporal, la porción escamosa? Pero ahí está. Muy sencillo, es como pescar las vértebras, todo lo que está hacia adelante, cresta neural, todo lo que está hacia atrás, mesodermo. No, malar es lo mismo que cigomático. El maxilar es el maxilar. No soy yo. Ahora, como todos ustedes son futuros dentistas, están estudiando odontología, y nada es fácil en la vida, menos para ustedes, los pobres niños, traumados, que no lo pueden vivir sin internet. En cambio, yo en mi época, en su edad, a pura punta, no hay con cassette, ni siquiera había regla, cassette. La gente cuando se enredaba el cassette en la cassette era un show. Tenemos entonces dos células, células de las crestas neurales y células del mesodermo paraxial. ¿Pero cuántos tipos de osificación existen? ¿Cuántos tipos de osificación existen en los huesos? ¿Osificación? Ya, porque hay alguien parte. ¿Membranosa ahí? Ah, pero miren, existen huesos que vienen de las crestas neurales que tienen osificación de tipo endocondral o cartilaginosa, y existen huesos de las crestas neurales que tienen osificación de tipo membranosa. Entonces, también tenemos un origen celular y también tenemos un tipo de osificación. Y aquí está este esquema. Pero para que no le voy a complicar la existencia, miren por favor. Todos los huesos del cráneo que forman parte de la base del cráneo, ¿se acuerdan de la base del cráneo? Tienen osificación de tipo cartilaginosa. ¿Significa eso? Huesos esfenoides, parte del etmoides, ¿ya?, parte de la concha escamal temporal, etc. Parte del occipital. ¿Ok? Y eso tiene una relación. Bueno, esto ya lo conocen, ¿cierto? Que los huesos que forman parte de la calota, independiente de su origen de las crestas neurales o del mesodermo paraxial, todo lo que forma la calota del cráneo va a tener una osificación de tipo membranosa. ¿Ok? Y eso va a formar a futuro, ya lo sabes, las fontanelas. Muy bien, las fontanelas. Fontanela anterior, fontanela posterior, anterolateral, posterolateral. Lo que son las fontanelas justamente son remedios embrionarios del tipo de osificación que tienen los cráneos, los huesos cráneos. ¿Ok? Por eso es que el temporal tiene tres partes, pero ya saben que las tres partes porque tienen tres orígenes embriológicos. ¿Ya? La concha escama de las crestas neurales y la porción petrosa del mesodermo. ¿Ok? Bueno, la osificación, si ya lo vimos, y cuando se osifica antes en los niños recién nacidos, se produce la cresta cráneo sin todo. O sea, la osificación prematura de las fontanelas, y ahí, como vimos, lo explicamos en la clase anterior, hay que erradicar, hay que cortar estos huesos porque hay que permitir el libre crecimiento y desarrollo del encerro.
¿Ok? Bien. ¿Qué pasa ahora? Ya vimos la formación de los huesos del cráneo, que es de crestas neurales y que es del mesodemo paraxial. Y que a su vez la osificación es de tipo membranoso, lo que se encuentra en la calota, y de tipo endocondral, lo que se encuentra en la base de cráneo. Y debemos recordar que aquí tenemos la base de cráneo. ¿Cuál es la base de cráneo? Tenemos el esfenoides, el cuerpo del esfenoides, tenemos luego el occipital, y hacia anterior, ¿qué tenemos? Hacia anterior tenemos el etmoides, ¿se acuerdan? El etmoides con su lámina perpendicular. Pues bien, miren por favor chicos, el crecimiento tipo endocondral o cartilaginoso presenta un componente, vamos a llamar, genético, en el cual no está influenciado en el ambiente. El crecimiento endocondral viene cargado de los genes. Entonces puede usted, el cerebro puede crecer más o menos chico, ya puede haber una hidrocefalia, etcétera, que va a aumentar el tamaño de la calota de los huesos membranosos, pero los huesos de origen cartilaginoso o de osificación no varían. ¿Ok? No varían. Y esto es muy importante en el desarrollo de la cabeza. ¿Por qué? Porque la base de cráneo, específicamente la sincondrosis esfeno-occipital, va a permitir, a través de una radiografía de cráneo, determinar el crecimiento biológico, ¿ya?, de ese paciente. Lo mismo que vimos el semestre pasado. Sobre todo las mujeres, ¿le han tomado alguna vez una radiografía de mano? ¿Cómo han visto que han tomado radiografía de mano? ¿Qué es lo que es la radiografía de mano? ¿Ven? La osificación de los huesos largos, que es de tipo cartilaginosa. Si usted tiene 12 años, pero en la radiografía de mano dice que usted tiene 6 años, significa que tiene un crecimiento retrasado. ¿Me entiende? Al revés, si usted tiene 12 años, pero su osificación cartilaginosa ya está desarrollada, significa que usted ya tiene un crecimiento excesivo. O viceversa. Entonces, ¿quién te da a ti el crecimiento biológico celular normal? Es el crecimiento cartilaginoso de los huesos que tienen crecimiento cartilaginoso, en este caso son los huesos largos, la epífisis y la diáfisis, y en este caso la base de cráneo. Ok, 1. Es importante entonces que la formación de la base de cráneo, en este caso de la cabeza, es independiente del ambiente, puesto que el crecimiento es cartilaginoso. ¿Ok? 2. Miren por favor estas flechas. Estas flechas indican el vector de crecimiento que tiene nuestro cráneo. Desde esta cara, ya de un niñito de 6 años, de 4 a 6 años, su crecimiento va a ser, miren por favor, un vector hacia anterior y hacia abajo. ¿Ok? Siempre el cráneo va a crecer en sentido anterior y caudal. Dependiendo de quién. De la sincondrosis. Sincondrosis esfeno-occipital, también la sincondrosis del esfenoides y del etmoides. Y aquí falta un huesito que se ve por lateral, que es el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, que también tiene un crecimiento cartilaginoso. ¿Ya? Miren por favor, estas son las radiografías laterales de cráneo y vamos viendo cómo la cara provisional crece en sentido anterior y en sentido caudal, dependiendo de 1. La sincondrosis de la base de cráneo, 2. Del tabique óseo nasal formado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, y 3. Muy importante, cóndilo de la mandíbula. La mandíbula tiene un crecimiento mixto, es de tipo membranoso en su cuerpo, en la mandíbula, y un crecimiento cartilaginoso en su cóndilo. ¿Okay? Por lo tanto, la mandíbula también va a influenciar en la formación de la cara. ¿Vale? Ok. Y aquí tenemos ahora un resumen de, primero, el origen celular de los huesos del cráneo. Ya hablamos que
Lo que está en azul son de las crestas neurales, en aquí lo que está en café o naranjo son de las células paraxiales, ¿ya? Y aquí tenemos otro esquema donde cómo es la osificación de estos huesos. Todos los huesos que están en la base del cráneo, etmoides, cuerpo lefenoides, cuerpo occipital, ¿ya? Y parte de la porción petrosa temporal tiene un crecimiento cartilaginoso. ¿Lo ven? Cartilaginoso. Y acá, en otro esquema, vamos a ver que los huesos que forman crecimiento tipo membranoso, por ejemplo, el hueso frontal, el hueso parietal, la mandíbula y el maxilar tienen formación también membranosa, excepto el cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Que es de crecimiento cartilaginoso. ¿Okay? Y eso tiene una explicación que vamos a ver a continuación. Repasar que el crecimiento tipo membranoso existen lo que se llaman las espículas óseas, y esto es como se acuerdan o han visto un video cuando se genera el hielo, ¿ya? Tiene un vaso de agua y se empiezan a congelar, ¿cierto?, del centro de forma periférica. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Imagínense que aquí tenemos la membrana y empieza a congelarse esta membrana. Y esto va formando espículas óseas, y estas espículas óseas no es más que nada que la calcificación de esta membrana y que se une luego a una formación o la calcificación de otro hueso para formar las articulaciones fibrosas de tipo dentada. ¿Cierto? Eso ya después del nacimiento. ¿Ok? A diferencia del cartilaginoso, que se forman las sincondrosis. Tenemos la superficie, un cartílago en un hueso, la superficie del cartílago de otro hueso, cartílago primario, y cuando se unen ambos cartílagos, ¿cierto?, se fusionan formando una sincondrosis. Y en el adulto esto es un hueso prácticamente unido. No se ve esa articulación. ¿Okay? Y eso pasa principalmente en la articulación esfenooccipital, también pasa en la articulación del cuerpo del esfenoide con el etmoides, ¿ya? Y pasa también en la tabique de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Okay? Ya, y se acuerdan que dijimos qué pasa aquí, que todo lo que está delante de la médula es cresta neural y lo que está detrás es mesodermo paraxial, puesto que, chicos, ¿qué pasa? En el desarrollo embrionario, alrededor del tubo neural existe un tejido que se llama notocorda. ¿Ya? Alrededor del tubo neural hay un tejido, hay un grupo celular que va a formar luego un tejido en el embrión que se llama notocorda. Pregunta: ¿qué forma el tubo neural después? ¿Qué sistema forma el tubo neural? Sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es la notocorda? Es un tejido alrededor del tubo neural. Por lo tanto, va a formar los elementos de protección y anexos al tubo neural. Por ejemplo, las vértebras, el cuerpo vertebral y los procesos vertebrales. Es lógico, ¿cierto? Si tengo mi médula espinal hacia abajo, ¿ya? ¿Quién protege hacia el tubo neural? La notocorda. Y ese notocorda es el tejido que va a formar lo que protege este tubo neural, que en este caso va a ser la médula espinal, ¿ya? Y los anexos, por ejemplo, los ganglios. El remedo en el adulto de la notocorda, el tejido blando, es el núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Ya? Si quieren ver ustedes cómo es la notocorda, vayan y vean el núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Ok? Bien. Ok, pero ¿qué ocurre? La notocorda justamente, chicos, llega hasta la base del cráneo. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta la sincondrosis esfenooccipital. ¿Ya? Por eso este esquema. Este esquema muestra el punto hasta donde llega la notocorda. ¿Ya? Todo lo que está delante de la notocorda, al extremo cefálico superior de la notocorda, justamente va a formar lo que se llama el condrocráneo precordal, o sea, la base del cráneo que crece a través de las células esternurales. Y todo lo que está detrás viene del mesodermo paraxial. Entonces, ahí, ¿se acuerdan de lo que dije yo al principio? Que los huesos en azul es como que se estuviesen adelante de algo,
Y lo que está en naranja, lo que está detrás, ahí está. El límite lo da la notocorda. ¿Ok? Esa es la explicación del por qué todos los huesos que están delante, por ejemplo el frontal, el maxilar, el malar, ¿ya? La mandíbula, el esmoides, etcétera, provienen de las creencias neurales y todo lo que está detrás del mesodermo paraxial. ¿Vale? Bien. Lo mismo. ¿Ya? Este es un esquema de los huesos de la base del cráneo de un recién nacido. Miren, así son. Así son muy feos. ¿Vale? Ahí está, miren. La crista gali, la lámina cribosa, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, el hematoideo interno, foramen magno, vértebras. ¿Sí? Etc. Miren, y así somos cuando nacemos recién. Así de feo. ¿Ya? ¿Qué explicamos acá? Explicamos el crecimiento, o sea, la base cartilaginosa de nuestra base de cráneo. Esta es la base cartilaginosa de nuestros huesos cartilaginosos de la base de cráneo. Tenemos el occipital, tenemos el cuerpo esfenoide, tenemos el etmoides, tenemos el tabique óseo nasal, ¿ya? Tenemos las conchas nasales, miren. Y miren por favor aquí. Es como si fuese la mandíbula chiquitita, ¿cierto? Ya, este es un cartílago que se llama cartílago de Meckel. Cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel es un cartílago que le va a prestar la guía para el crecimiento, desarrollo y la osificación de la mandíbula. El cartílago de Meckel. ¿Ya? Entonces, la mandíbula, que tiene osificación mixta, ¿ya? Membranosa hacia anterior, cartilaginoso subcóndilo, presenta una guía cartilaginosa que se llama cartílago de Meckel. ¿Y qué vamos a ver a continuación? Solamente que aprovechando la imagen, veamos que aquí la base del cráneo, parte del esmoides del tabique nasal es cartilaginoso. Y aquí agreguemos el cartílago de Meckel. ¿Ok? Ya. Y miren por favor cómo luego se desarrolla la cabeza. ¿Ven? La base del cráneo, como el tabique nasal presenta un vector de crecimiento hacia abajo, hacia anterior, y lo mismo que la mandíbula. Para finalmente el adulto, ya, formar este equilibrio, entre comillas, entre la base del cráneo, tabique óseo nasal y la mandíbula. ¿Ok? Es importante que se ha hecho tratamiento de ortodoncia, algunos de ustedes, siempre nosotros, bueno, el dentista ortodoncista pide una radiografía lateral de cráneo. ¿Por qué pide una radiografía lateral de cráneo? Por lo mismo, puesto que los procesos maxilares, el maxilar, la mandíbula, como tiene un crecimiento de tipo membranoso, es influenciado por el ambiente. Por ejemplo, un mal hábito, chuparse los dedos, chupar chupete o mamadera interproximal o sacarse los dientes antes de tiempo. Todo eso ambiental altera el crecimiento y desarrollo de los maxilares. ¿Okay? Por lo tanto, la posición del maxilar de la mandíbula que tiene ese niño o ese adulto no es fehaciente al crecimiento biológico que tiene la base de cráneo. Porque la base de cráneo no es la arteria y los dientes que voy a incorporar a la salud. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? Ahí está, pues. Miren, justo. Por ejemplo, este es un artículo donde existe aquí este mal hábito. ¿Ya? Este se llama el síndrome respirador bucal, donde una niña, miren cómo tiene la mandíbula, atrofia, una atrofia de mandíbula. La mandíbula no crece hacia abajo, hacia adelante, sino que se queda retrasada. ¿Qué produce esto? Mordida abierta. Lo más probable es que aquí esta niña se haya succionado un chupete hasta adulto, o haya expuesto algún objeto, el dedo, o etcétera, o hayan sacado dientes temporales antes de tiempo. ¿Cómo el crecimiento de...? O sea, aquí no hay crecimiento de la mandíbula. ¿Ven? Hay una atrofia de la mandíbula. ¿Ven cómo está la mandíbula? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa aquí? La base del cráneo nos va a dar la referencia para decir, ok, ¿desde dónde vamos a tomar
es un valor de referencia que no altera. Miren por favor estas tres líneas en la base del cráneo no se altera. ¿Lo ven? A diferencia de las líneas superpuestas que están en el maxilar de mandíbula que sí están alteradas. ¿Ok? Bueno, eso lo van a ver después mucho más detalle cuando pasen a clínica y tengan que ver todos estos tipos de alteraciones del desarrollo. Recordar el tabique nasal, crecimiento cartilaginoso, está formado por la lámina perpendicular del dermoides, el vómer y el cartílago del tabique nasal. ¿Ya? Importante. La base del cráneo, no solamente tenemos la sincondrosis esfenooccipital, tenemos la sincondrosis esfenomoidal y la interesfenoidal. Pero no quiero enredarlos, chicos, solamente que con la imagen de que la base del cráneo, que es el crecimiento endocondral o cartilaginoso, es el que va a dar la base para luego el crecimiento y desarrollo hacia abajo y hacia adelante de la cabeza. ¿Vale? Ok. Bien. Preguntas, dudas hasta el momento. ¿No? ¿Todo bien? ¿Está difícil o no? Esto no es nada. La media del papel. Bien. Ahora vamos a ver qué son los arcos faríngicos. Les mostré en esta primera parte de dónde provienen las células que forman los huesos del cráneo. ¿Okay? Pero vamos a ver cómo se distribuyen esas células previo a la formación de los huesos del cráneo. Y eso es a través de los arcos faríngicos. ¿Qué son los arcos faríngicos? Los arcos faríngicos son grupos de tejidos de las tres capas embrionarias, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, ¿ya? Que se agrupan a nivel cefálico, ¿ya? O sea, en la porción más craneal de este embrión, y cuya agrupación van luego a formar distintos órganos y sistemas. ¿Ok? Los arcos faríngicos son 4. El primer arco faríngeo, segundo arco, tercer arco, y luego tenemos el último arco, que es el cuarto y sexto arco faríngeo. ¿Por qué? Porque se fusionan y forman en sí uno solo. ¿Okay? ¿Por qué no hay un quinto arco faríngeo? No lo sé. Dicen los biólogos que es porque se introducen una atrofia y una invaginación entre el cuarto arco faríngeo y lo fusionan, lo unen. Y bueno, será más fácil para nosotros. ¿Okay? Y estos arcos faríngicos vamos a ver que producen en su interior una capa endodérmica, mesodérmica y el ectodérmico. Y en la capa mesodérmica siempre va a haber tres elementos que van a formar después músculos, huesos y nervios. ¿Ya? Los tres elementos es un cartílago, un nervio, ¿ya? Y su músculo. Cartílago, nervio y músculo. Y para nosotros como dentistas lo que nos más nos importa, obviamente, de lo que está en la cabeza, es el primer y segundo arco faríngeo. ¿Por qué? Porque del primer arco faríngeo vamos a desarrollar un cartílago que ya lo hablamos, es el cartílago de Meckel. ¿Ok? 2. Del primer arco faríngeo se va a formar el nervio trigémino. Y 3. Del primer arco faríngeo se van a desarrollar los músculos masticadores. ¿Ok? El primer arco faríngeo se desarrolla el cartílago de Meckel, que posteriormente forma la mandíbula. 2. Desarrolla el trigémino. Y 3. Los músculos masticados. Del segundo arco faríngeo ocurre lo mismo. El cartílago, que se llama cartílago de Meissner, ¿ya? Cartílago de Meissner, que va a formar los procesos piloides y el yoides. 2. Va a formar el nervio facial. Va a formar el nervio facial. Y tercero,
va a formar los músculos músculos faciales. ¿Ok? Repito, el segundo arcofaringio, vamos a desarrollar un cartílago que se llama cartílago de Meissner, el nervio facial y por ende los músculos faciales. Por eso la importancia embriológica para nosotros como entidad. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo se desarrollan los arcofaringios? Miren por favor este esquema. Ya sabemos que hay el embrión trilaminar, donde hay un tubo neural. Este tubo neural tiene una porción cefálica y una porción caudal. La porción cefálica se dilata, ¿ya? Formando en este caso las placodas neurales, y aquí entre esta dilatación que es la porción craneal se forman los arcofaringios, acá. ¿Ven? Miren por favor, estos arcofaringios van a formar primero una porción craneal, primer, segundo, tercero, cuarto y sexto arcofaringio, que van a formar luego lo que yo dije recién, para finalmente luego formar a la parte de la cabeza y cuello. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que las crestas neurales, las células crestas neurales se entremezclan con las células del mesodermo? ¿Se acuerdan de eso? Pues bien, estas células de las crestas neurales con el mesodermo migran, miren por favor, migran hacia anterior y van a formar estas arcofaringios. Por lo tanto, los arcofaringios tenemos células que son del endodermo, células que son del mesodermo, más de las crestas neurales y células que son del ectodermo. ¿Ok? Y aquí tengo un video muy sencillo, o sea, no es sencillo, sino que un video, el mismo video que vimos anteriormente, pero ya un poco más adelantado. Cómo las células crestas neurales se entremezclan con el mesodermo y luego estos van a migrar hacia anterior y hacia medial, van a formar estos engrosamientos que se llaman bolsas faríngeas. Las bolsas faríngeas. Y cada bolsa faríngea, según el tipo de célula que se desarrolla, va el primer arcofaringio, el segundo arcofaringio, el tercero, cuarto, sexto. ¿Vale? Ahí está la célula de las crestas neurales, ¿no? La célula del ectodermo y mesodermo. Y aquí están, ven cómo las células crestas neurales migran hacia anterior, ¿ya? Migran hacia anterior, formando estos arcofaringios. Aquí vamos a cortar este embrión, ¿ya? Va a formarse tres elementos. La prominencia frontonasal, y del primer arcofaringio se forma, luego se divide una prominencia maxilar y una prominencia mandibular. De la prominencia frontonasal se forman las placas olfatorias, la placoda óptica, que forma el ojo, y la prominencia maxilar y mandibular se van a fusionar y formar el centro. Se van a fusionar el centro. Bien, vamos a ver que de la placa frontonasal se va a subdividir formando una placoda nasal medial y una lateral. Y luego la función de la placoda nasal lateral por el proceso maxilar van a formar el filtro labial, la premaxila, y las prominencias mandibulares se fusionan al medio formando la mandíbula. ¿Ya? De ahí ya debemos tener más cara de persona, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a ver este desarrollo ahora paso a paso. Este video véalo con calma, chicos, ¿ya? Pero aquí lo que hace este video es muy interesante porque muestra cómo las células de las crestas neurales migran hacia anterior y se mezclan con las células del mesodermo, y en conjunto van a formar los arcofaringios, ¿ya? Así que véalo con calma después. Este video dura como 12 minutos, ¿vale? Tienen que verlo. Ya, y aquí está lo mismo. Miren el corte del embrión a la 4ª semana. Como el endodermo, ¿ya? El endodermo, el mesodermo y el ectodermo va a formar
en este caso los arcos faríngeos. Chicos, lo que se forma por fuera, ¿ya?, por fuera de las arcofaringeos se llama hendidura faríngea. Y estas hendiduras faríngeas forman parte de las células que son del ectodermo. A diferencia de la invaginación que se ubica por dentro, que se llama bolsa faríngea. Es muy importante esto, pongan atención. La hendidura o la invaginación que se forma por fuera entre los arcofaringeos se llama hendidura faríngea, está formando por las células del ectodermo. A su vez, la invaginación que están por dentro entre los arcofaringeos se llama bolsa faríngea, está formado por el endodermo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está en medio? El mesodermo. ¿Ya? Y miren por favor, el mesodermo va a formar la arteria y el cartílago. ¿Ok? ¿Qué pasa? Primer, segundo, tercero, cuarto y sexto arcofaringeo. Las células que están, miren, formando la hendidura faríngea entre el primer y segundo arcofaringeo va a formar a futuro, miren por favor, forma a futuro el meato externo. A diferencia de la bolsa faríngea, entre el primer y segundo arco va a formar el meato interno. Por eso es importante. La bolsa faríngea entre el segundo y tercer arco va a formar la amígdala. ¿Ok? Y la bolsa faríngea que está entre el tercero y cuarto arcofaringeo va a formar la glándula paratiroides y la glándula tanto superior e inferior. ¿Ok? Por eso la importancia de las capas que forman, uno, la bolsa faríngea por dentro y dos, la hendidura faríngea por fuera. ¿Ok? Ahí está. Miren por favor, lo mismo, la hendidura faríngea entre el primer y segundo arco va a formar el conducto auditivo externo y la bolsa faríngea entre el primer y segundo arco va a formar el meato auditivo interno y el oído interno con oído medio, la mezcla del tímpano. En la bolsa faríngea entre el segundo y tercer arco va a formar la amígdala palatina y la bolsa faríngea entre el tercer y cuarto va a formar la glándula paratiroides y la glándula y el tímpano. Pero aquí se produce una invaginación. ¿Por qué? Porque la glándula paratiroides entre el tercer y cuarto faríngeo, que es inferior, luego en el desarrollo baja y por lo tanto va a formar luego ubicarse por caudal de la glándula paratiroides superior que se forma entre el cuarto y sexto arcofaringeo. ¿Vale? Es un tema más que nada para que sepan qué forma la hendidura faríngea y qué forma la bolsa faríngea. Pregunta. Ahí está como miga, ¿ves? La glándula paratiroides inferior que se forma entre el segundo y el tercer arco, baja y luego se ubica por caudal del superior. ¿Vale? Y aquí está como el primer arco faríngeo que presenta el origen del trigémino. Miren por favor, se divide en sus tres ramos. ¿Ya? La prominencia frontonasal va a distribuir el ramo oftálmico, la prominencia maxilar, el ramo maxilar, y la prominencia mandibular, el ramo mandibular. Y luego el segundo arco faríngeo tiene exclusivamente al nervio facial, dando inervación por ende a los músculos faciales. ¿Ok? Por eso que el trigémino se distribuye por toda la cabeza, en este caso el nervio trigémino de inervación a las meninges de la dura madre, es el responsable de los dolores de cabeza, se distribuye por todas las cavidades de cráneo, de órbita, fosas nasales, dientes, tanto en la maxilar como en la mandíbula. Así que va a ser el nervio que usted le va a dar plata y sustento económico a su familia y a sus perros y gatos. Por eso es importante conocerlo. O sea, no conocerlo, dominarlo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la evolución y con esto ya estamos terminando la clase. Vamos a ver ese video que fue súper flash. Bueno, vamos a ver aquí cómo se forma. Primero, ya el embrión en la cuarta semana presenta la prominencia más cefálica. Vamos a encontrar la prominencia frontonasal, ¿ya?
el primer arco faríngeo, segundo arco faríngeo, ¿cierto? De la prominencia frontonasal, en una lista anterior, vamos a encontrar que se ubica en línea media una prominencia que se llama placoda nasal. Una placoda nasal y hacia lateral una placoda óptica. ¿Ya? Placoda nasal, placoda óptica y más atrás una placoda óptica que van a formar posteriormente al ojo y luego al oído. Pero miren por favor, entre la prominencia frontonasal vamos a encontrar un espacio, miren, un espacio. Entre la placoda frontonasal, en este caso el arco mandibular que se ubica acá abajo, que pertenece al primer arco faríngeo. Este espacio, ¿ya?, se llama estomodeo, anótenlo, estomodeo, y es la boca primitiva. Ahí comienza nuestro tubo digestivo, estomodeo. ¿Ok? Repito, entre la prominencia frontonasal, la línea mediana, y el arco mandibular, se ubica el espacio que se llama estomodeo o boca primitiva, que va a estar limitado por lateral por dos procesos que son los procesos maxilares que aún están en desarrollo. ¿Ok? Recordad, chicos, que el proceso maxilar y el arco mandibular provienen a su vez del primer arco faríngeo. ¿Ok? El estomodeo es la boca primitiva. Por lo tanto, todo lo que está al interior, cubriendo al interior del estomodeo, es parte del ectodermo, capa más superficial del sistema nuestro. Todo lo que está cubriendo, tanto por fuera como por dentro de nuestro embrión, es ectodermo. ¿Vale? Miren por favor. Prominencia frontonasal, prominencia maxilar, arco mandibular, entre medio el estomodeo. Miren, ahí, ¿vale? Luego hacia abajo tenemos los otros arcos faríngeos. Una fotografía electrónica que muestra lo mismo, ¿vale? Ya, y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se desarrolla ahora nuestra cabeza? De la prominencia frontonasal vamos a encontrar las placas nasales, y las placas nasales van a dividirlo en dos. Una superficie o una superficie medial a esta fosa nasal, ¿ya?, que está en amarillo aquí, y una prominencia que se ubica lateral a esta fosa nasal. ¿Okay? Estos van a formar luego la nariz. ¿Okay? Aquí está. ¿Vale? Tenemos, por lo tanto, de la placa nasal o la fosita nasal, tenemos una superficie que es la placoda nasal medial, que está en amarillo, y una placoda nasal lateral, que está en azul. ¿Ya? Medial y lateral. Repito, pongan atención por favor, esto es muy interesante. Prominencia frontonasal, todo esto. Hacia medial y hacia abajo tenemos las placodas o fositas nasales, que a su vez, las células que se ubican a medial de estas fosas nasales, que son placoda nasal medial, y los encuentros lateral son placoda nasal lateral. ¿Por qué es importante? Porque miren, la placoda nasal medial o proceso nasal medial se va a desarrollar hacia abajo y hacia medial, para fusionarse luego con los procesos maxilares. Esto, miren, ¿lo ven? Los placoda o proceso nasal medial se dirigen hacia abajo y hacia medial, fusionándose entre ellos, y a su vez fusionándose por caudal con el proceso maxilar. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa con el proceso nasal lateral? Quedan hacia el lateral, formando ya en el niño las alas laterales, el surco lágrimo nasal. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Ahora, tenemos ya estamos formándonos primero la nariz, la línea mediana, que va a estar formándose por la placa nasal medial, los procesos maxilares uniéndose aquí, y el ala de la nariz y el surco nasolaryngeal con los procesos nasales laterales. Tenemos ya nuestra cara.
formada. ¿Ok? Lo mismo. Ahora, la mandíbula a su vez es aparte, la vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque la mandíbula crece alrededor del cartílago de medio. ¿Qué pasa aquí, chicos? Hay un surco que se llama surco nasolagrimal. Es un surco que está entre órbita y fosas nasales. ¿Ya? Lo van a ver con la clase del doctor Ortúzar mañana. Y forma un canal lacrimonasal. Y es el canal que permite que la lágrima, que está constantemente produciéndose y lubricando la conjuntiva, drena su exceso y se va a la nariz. ¿Ok? Por eso cuando lloramos, ¿qué es lo que pasa con las narices? Nos llenamos de moco, ¿cierto? Y uno dice, no lloren, tome, tiene un pañuelo, pasa nada. Y es por eso, ¿vale? Ok. Y aquí, bueno, el esquema más o menos, ¿cómo lo vamos desarrollando? Proceso proctonasal, proceso nasal, placoda o placa nasal, proceso nasal medial, proceso nasal lateral. El proceso nasal medial baja y se fusiona con los procesos maxilares. El proceso nasal lateral va a quedarse ahí formando el surco nasolagrimal, que por fuera forma este surco que está entre la nariz y el labio, pero por dentro forma el surco nasolagrimal. ¿Ok? Esto ya lo vimos ya, pero lo vamos a repetir. ¿Ven? Terminancia frontonasal va a formar aquí la placoda nasal, la placoda óptica y la placoda óptica, masa posterior, alrededor. ¿Ven? Ahí se forma la placoda nasal, la nariz, cresta medial, cresta lateral. ¿Ven? Procesos maxilares se va a fusionar con el proceso nasal medial, formando el labio superior. ¿Qué forma el labio superior? El filtrum y los arcos. Filtrum y arco. ¿Ya? Ahí está la boca primitiva como ¿vale? La séptima semana. Miren por favor que ¿ya? La punta de la nariz, el filtrum labial. Si yo le pregunto una prueba, ¿de dónde se origina la punta de la nariz de los procesos nasal? Medial. ¿De dónde se forma la nariz? Los procesos nasal lateral. ¿De dónde se forma el surco nasolabial? Un nasogeniano, proceso nasal lateral con proceso maxilar. ¿Vale? Ahora, ya, lo van con calma después en su casa. Harto feo el mono, pero bueno, es lo que hay. ¿Ya? Ahí está el proceso frontonasal, procesos maxilares, cómo va a formar luego toda la región geniana, párpado inferior, parte del labio superior, viene el filtrum labial y los arcos labiales, formándose por la fusión del proceso nasal medial con los procesos maxilares. ¿Lo ven? ¿Qué pasa por dentro? ¿Qué pasa por dentro? Y eso es muy interesante. Miren por favor. Por dentro del labio superior vamos a tener la fusión del proceso nasal medial, ¿ya? La fusión del proceso nasal medial con el proceso maxilar. Y miren lo que forma acá. Primero se forma un segmento que se llama segmento intermaxilar. La unión del proceso nasal medial con el proceso maxilar forma un segmento intermaxilar. ¿Ok? Y luego, este segmento intermaxilar va a formar, miren por favor qué lindo, el labio superior, el filtrum, el arco y los 4 incisivos superiores. Por lo tanto, pregunta real, ¿de dónde se originan los 4 incisivos superiores? Se forman de la unión del proceso nasal medial con el proceso maxilar. Y esto, chicos, se llama paladar primario. ¿Ya? El paladar primario. ¿Ok? Ahora, miren por favor, de canino hacia posterior, vamos a encontrar que se forma de los procesos maxilares. ¿Lo ven? Pero estos procesos maxilares va a tener una placa samedial que se llama placa palatina y va a formar el paladar duro. En la clase de mañana van a ver el proceso maxilar con todos sus procesos. Uno de sus procesos es el proceso palatino, este es el paladar duro. Y aquí hay algo muy interesante. Miren por favor qué lindo. Tenemos nuestra boca, que es más experto que nosotros como dentistas tenemos que saber esto sí o sí. ¿Cómo se ubica el paladar primario? ¿Lo ven?
uniéndose las crestas o procesos palatinos que vienen a su vez del proceso maxilar. Y estas placas palatinas, o crestas palatinas, se fusionan en línea media para formar el paladar duro. Por lo tanto, nuestro paladar va a estar formado por un paladar primario, que proviene de la unión del proceso nasal medial con el proceso maxilar, y un proceso palatino que ubica esa medial del mismo proceso maxilar. ¿Se entiende? Sí. Gracias. ¿Qué hay arriba? Etmoides. ¿Con quién? Con el vómer hacia posterior y con el proceso, con la lámina perpendicular del etmoides que va a formar luego el tabique nasal. Por lo tanto, tenemos la fusión de los dos procesos palatinos más el tabique nasal. Aquí, forman una T invertida. Miren la lengua, opuchenta la lengua. Está aquí y luego baja para permitir la fusión de ambos procesos palatinos. ¿Qué pasa cuando la mamá no toma ácido fólico, fuma 10, 20 cigarrillos al día, es alcohólica, etcétera? No se produce la fusión de los procesos palatinos y el niño nace con una fisura labio. Aquí están cortes histológicos. Miren por favor qué lindo. La lengua, a la cuarta, quinta semana, ya está desarrollada y se interponen los procesos palatinos. Pero hay según este paper, que lo van a tener que ustedes leer, se produce en el estomodeo, en este espacio, se produce un aumento de ácido hialurónico y por lo tanto una cantidad importante de agua o líquido amniótico que hace que la lengua baje, los procesos palatinos que están horizontales se verticalicen y aquí en la línea mediana el epitelio que está aquí se atrofie y se fusione el tejido conjuntivo que está aquí, en este caso parte del mesodermo, uniéndose a ambos procesos palatinos junto con el tabique nasal. Lindo, hermoso. Pero ¿qué pasa cuando no se fusiona tanto por un componente ambiental y también genético? Es cuando no se fusionan los procesos palatinos y se forma la fisura palatina o la fisura labio-palatina. ¿Lo ven? Y aquí está la explicación embriológica de por qué se produce la fisura labio-palatina o la fisura palatina. Ahí está. Tenemos una fisura labial solamente, donde el proceso nasal medial no se une con el proceso maxilar, una fisura nasolabial, una fisura palatina, y lo más extremo, más complejo, una fisura nasolabio-palatina bilateral. Es muy triste, y lo digo yo que he hecho artículos de esto, que la madre sepa que su hijo recién nacido tiene una fisura labio-palatina. Es muy triste, porque eso no se ve, no se alcanza a ver en las ecografías. Es tan fino que no se alcanza a ver. Y lo que se produce es esto, bueno, técnicas quirúrgicas que lo que hacemos es unir músculos, mucosa, para lograr de aquí a eso. Y existe hoy día una fundación, la Fundación Gans, no sé si han escuchado, que es un hospital en Santiago que se dedica exclusivamente a tratar todos estos niños. El doctor Gans, para que ustedes no sepan, es de la Unión. ¿Quién es de la Unión aquí? ¿Nadie? ¿Alguien es de la Unión? Hay un CEFAM que tiene el nombre en honor al doctor Gans en la Unión. Así que más encima en nuestra región. Bien. Finalmente nos queda el cartílago de Meckel, porque no hablamos del maxilar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la mandíbula? La mandíbula tiene un crecimiento mixto, una osificación mixta, que es cartilaginosa subcóndilo y membranosa hacia medial. Y esto es guiado por el cartílago de Meckel. ¿Ok? El cartílago de Meckel, que es el cartílago del primer arco faríngeo, va a permitir la guía de la osificación de la mandíbula. Y además, miren por favor, la osificación de dos huesecillos del oído, el martillo y el yunque. ¿Ok? El martillo y el yunque. Aquí está, cartílago de Meckel, ¿cierto? Etcétera. Aquí hay un esquema muy interesante donde el cóndilo y la mandíbula está por acá arriba y el cartílago de Meckel sigue la osificación membranosa hasta la línea mediana. ¿Qué pasa en la línea mediana?
Hay dos cartílagos de Meckel, derecho e izquierdo, ¿cierto? ¿Qué pasa en la línea mediana de la mandíbula? Este cartílago de Meckel se fusiona. ¿Cómo se llama la fusión del cartílago? ¿Ya? Sínfisis, muy bien. Entonces aquí la mandíbula, la sínfisis mandibular es la unión o el remedio embrionario de la unión de ambos cartílagos de Meckel. ¿Ok? Luego, el resto del cuerpo cartílago de Meckel produce la osificación, hacia arriba formación de dientes, hacia abajo borde basilar, hacia atrás el cartílago de Meckel no desarrolla el cóndilo, ojo, no desarrolla el cóndilo, sino que desarrolla los huesecillos del oído. Miren. ¿Ok? Y este es un artículo donde muestra en ratas, ¿cierto?, cómo el cartílago de Meckel se distribuye alrededor de la mandíbula. ¿Ya? Han tratado de descubrir en el adulto qué pasa con el cartílago de Meckel. Y no. Lo único que han encontrado celularmente es que el cartílago de Meckel es parte de la sínfisis mandibular. Pero luego en el cuerpo de la mandíbula y de la rama no hay nada. Desaparece por arte de magia. Pero sí lo que nos deja es el cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Y hacia arriba los dientes. Y los dientes es algo muy bonito. Y le voy a dar una previa. ¿Cuántas capas tenemos en nuestro cuerpo? 3, ¿cierto? Pues bien, en la boca solamente hay 2. Bueno, hay 3, pero en el desarrollo de los dientes hay 2. Tenemos el ectodermo y el mesodermo, ¿cierto? Aquí tenemos líquido, amniótico, boca, estomodeo, todo esto es el estomodeo. ¿Y cómo se forman los dientes? Es más o menos parecido al desarrollo de las crestas neurales. El ectodermo se invagina, ¿ya? El ectodermo se invagina y las células del ectodermo luego van a desarrollar el complejo amelodentinal. Y las células que están del mesodermo van a formar el complejo pulpodentinal. Por lo tanto, el esmalte va a provenir células ¿de dónde? Del ectodermo, y la dentina más la pulpa del meso. Por eso hoy en día los chinos quieren crear dientes, pero aún así no lo resulta, porque lógicamente es muy complejo. ¿Ok? Bien. Y el cartílago de Meckel finalmente desaparece. ¿Ya? Así que eso. Ya, el segundo arcofaringio rápidamente. Tenemos el cartílago de Meissner, que más que nada es el cartílago que va a permitir el desarrollo del estribo o el tapedio del oído, más el cartílago de Meissner, que va a formar procesos estiloides, ligamento estiloideo y el asta menor del proceso yoides. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que a veces el cartílago de Meissner se calcifica y miren, forma la calcificación del estiloide, del ligamento estiloideo, formando el síndrome de Igi. ¿Se acuerdan de la clase de Igi? Cuando se calcifica este ligamento, miren esa persona. Prácticamente no puede girar la cabeza porque la gira y muere. ¿Ya? No, no muere, pero... ¿no? Se desmaya. ¿Ok? Bien, pregunta de prueba. ¿Qué elementos? Dije cartílago de Meissner, ¿cierto? No, me equivoqué. Cartílago de Reichster. Corrijo, cartílago de Reichster. Cartílago de Meissner de otro. Otra cosa que está en ¿ya? Soy humano, también me equivoco, chicos. No siempre. Ya, y aquí, miren por favor, esta es una tablita para que lo lean después con calma. El primer arcofaringio va a formar maxilar mandíbula, mandíbula, trigémino, músculos y esqueleto. El segundo arcofaringio va a formar rastre de huesoyoides, nervio facial, músculos faciales y esqueleto. El glosofaringio, qué músculos, qué elementos óseos. Y el cuarto septofaringio, importante, ¿por qué no? Decir que es el nervio principal del vago. ¿Ya? El cuarto septofaringio forma el vago. ¿Vale? Ya. Y ese QR no sé lo que es. Bien.
Ya, voy a revisar. Creo que el artículo de. Creo que este artículo, chicos. ¿Ya? Voy a revisar, creo que. Yo creo que este artículo. Ya, estamos listos. ¿Dudas, consultas?